Denominamos funciones racionales a aquellas funciones que son la razón entre dos polinomios, o sea que es el cociente entre dos polinomios. La condición que tienen que cumplir es que dichos polinomios sean distintos de cero. Ahora bien, dentro de lo que son las funciones racionales, nosotros vamos a tener las funciones homográficas. Y dichas funciones homográficas es el cociente de dos funciones lineales, o sea, funciones de grado 1. Nosotros lo que vamos a obtener es la gráfica de una hipérbola. Y para determinar eso, nosotros tenemos que buscar los puntos característicos. El primer punto característico va a ser la asíntota vertical. Y dicha asíntota vertical, ¿sí?, la vamos a definir respecto de lo que es el dominio. El dominio son aquellas restricciones que tiene una función. La restricción que yo tengo en una función racional es que, obviamente, el denominador tiene que ser distinto de cero. Yo no puedo dividir por cero. Por lo tanto, yo tengo que determinar cuáles son los valores que no puede tener x. Por eso yo digo que cx más d es distinto de cero, y de ahí determino que el valor de x tiene que ser distinto de menos d sobre c. Por lo tanto, el dominio de dicha función van a ser todos los números reales menos d sobre c. Entonces acá lo que me están diciendo es que, además de sacar el dominio, lo que yo tengo es que mi asíntota vertical va a estar en x y que va a ser igual a menos d sobre c. Por lo tanto, si yo tengo que, para mí, este número es d sobre c, ¿no? Yo sé que puedo darle cualquier valor a x. Dentro del campo de los reales, yo le puedo dar cualquier valor a mi función en x, pero jamás le puedo dar el valor d sobre c. ¿Por qué? Porque si les doy el valor de d sobre c, lo que estoy haciendo es dividir por cero. Ahora bien, así como yo calculé el dominio, yo tengo que calcular la imagen. El concepto de la imagen, ¿no?, sería todos los valores que voy a obtener en y. O sea, yo cuando le doy un valor a x, yo voy a obtener un valor en y. Pero va a haber un valor que yo no voy a obtener, o sea, voy a obtener todos los valores respecto de y, excepto 1 en las funciones homográficas. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Simplemente tengo que hacer la división de a sobre c. O sea, los números que están acompañados por las x van a ser lo que yo denomino mi asíntota horizontal. Acá había puesto asíntota vertical. Van a ser mi asíntota horizontal. Y dicha asíntota horizontal va a ser a sobre c. O sea, son todos los números reales menos a sobre c. Que en este caso, a ver, la gráfica es orientativa, ¿sí?, va a tener esta forma. Entonces, hasta ahí lo que nosotros hemos obtenido son los dos valores en los cuales, primero, yo no voy a tener jamás este valor d sobre c dentro de lo que es el dominio. O sea, a x le puedo dar cualquier valor, pero jamás le voy a poder dar el valor d sobre c. Mientras que, como resultado, dentro del eje de la y voy a obtener todos los valores, excepto el valor a sobre c. Ahora yo tengo que definir cuáles son los valores en donde la función va a cortar a los ejes. Por lo tanto, si yo quiero determinar dónde corta un eje, igualo a 0 el otro. Entonces, si yo quiero saber cuál es la intersección con el eje de las x, yo igualo a 0 toda la función. Y para igualar toda la función a 0, únicamente tengo que igualar el numerador. ¿Por qué? Porque el denominador jamás puede ser igual a 0. Entonces digo que ax más b es igual a 0 y de acá en el despeje me va a quedar que x es igual a menos b sobre a. Por lo tanto, este sería el punto donde yo estaría cortando al eje de las x. Lo mismo
va a suceder si yo quiero averiguar dónde va a intersectar el eje de la Y. Yo digo que X es igual a 0. Por lo tanto, A por 0 me va a quedar 0 y me va a quedar B en el numerador. C por 0 me va a quedar 0 y D va a ser el denominador. Entonces, la intersección que yo voy a tener en el eje de la Y va a ser igual a B sobre B, que sería este punto. Si después, y en el ejemplo numérico que les voy a dar lo van a ver, empiezo a tirar números, la forma de la gráfica va a ser una hipérbola. Y en este caso tiene que pasar por estos dos puntos. Recuerden que en las asíntotas ustedes no pueden cortarla por la función. Ustedes se van a acercar, ¿sí?, infinitamente, pero jamás van a cortar una asíntota. Por lo tanto, esta gráfica sería algo de este tipo. Y del otro lado, o sea, por ser una hipérbola, la rama opuesta va a tener esta forma. ¿Sí? Ahora bien, yo tengo que determinar cuáles son los conjuntos de cero, positividad y negatividad. El conjunto de cero siempre va a ser donde va a intersectar al eje de las X. Por lo tanto, yo tengo que mi conjunto de cero, en este caso, va a ser igual a menos B sobre A. ¿Sí? Y por ser un elemento, siempre va a ir entre llaves. Mientras que si yo determino intervalos, los intervalos van a ir entre paréntesis o, llegado el caso, pueden estar entre corchetes en otro tipo de funciones. Ahora bien, el conjunto de positividad son todos los valores que yo le doy a X en los cuales mi resultado va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, yo para todos los valores hasta menos B sobre A, tengo que este sector es positivo. ¿Sí? Entonces yo sé que va desde menos infinito hasta menos B sobre A, unión, y fíjense que vuelve a ser positivo en esta parte de acá. Por lo tanto, la segunda parte va a ser unión entre D sobre C hasta más infinito. ¿Por qué? Porque si yo le doy valores desde este número hasta más infinito, toda la rama de arriba va a ser positiva. Conjunto de negatividad es el mismo criterio, ¿sí?, pero respecto justamente de los números negativos. ¿Qué números yo les doy a X para que mi resultado sea un número negativo? ¿Y qué va a ser? Estos dos valores que yo tengo acá, entre estos dos valores, entre menos B sobre A y D sobre C. ¿Por qué? Porque si yo tiro valores acá en el medio, fíjense que la rama va a ser negativa. Entonces, mi conjunto de negatividad va a ser entre menos B sobre A, ¿sí?, y D sobre C. Ahora bien, ustedes tienen que determinar cuál es el crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Qué significa eso? Que a números sucesivos que yo le doy a X, tengo que determinar si esa función crece o decrece. Entonces, fíjense, siempre vienen de izquierda hacia derecha, o sea, desde el número más negativo hacia el número más positivo. ¿Qué es lo que pasa con esta función? Viene, 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 viene y fíjense que empieza a bajar. ¿Sí? O sea, a mayores valores de X, voy a obtener valores cada vez menores y que se me están haciendo cada vez más negativos. Y del otro lado, pasa lo mismo. A partir de B sobre C, yo tiro valores a X y a medida que este va creciendo, los valores se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces yo puedo decir que es una función decreciente. ¿Sí? Función decreciente. Esos son los puntos característicos que ustedes tienen que determinar respecto de las funciones homográficas.